Estaba de pie en el umbral, sosteniendo el diagnóstico de cáncer de Elena, su última oportunidad para un tratamiento costoso. Mis hijos, Adrián y Sofía, estaban sentados a la mesa, mirando sus teléfonos con indiferencia. «Ayúdenme», le supliqué. «Es su madre». Adrián espetó. «Es su problema, papá». Sofía asintió sin levantar la vista. Un mes después, Elena falleció. Ni siquiera vinieron al funeral. Esa noche, juré que su traición les costaría todo. No buscaba sangre, solo justicia, y sabía cómo obtenerla. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Me paré en el umbral de la casa de Adrián. El informe médico arrugado en mi puño. El diagnóstico de Elena. Cáncer en etapa 4. Ardía en mi mente. El horizonte de la gran ciudad brillaba a través de los ventanales que iban del suelo al techo de su impecable sala de estar, todo vidrio y cromo, como la sala de exposición de una vida que nunca entendería. Mi hijo estaba recostado en un sofá de cuero, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Sofía, mi hija, estaba sentada a su lado, ajustándose una pulsera de oro que captaba la luz. Acababa de hablarle sobre el tratamiento, el costo, la escasa posibilidad de salvar a su madre. Mi voz se quebró mientras les rogaba. «Ayúdennos, por favor. Es su madre». Adrián resopló, sin levantar la vista. «Es su desastre, papá, no el mío». Los ojos de Sofía se posaron en mí por un instante, y luego volvieron a su teléfono. Asintió, en un acuerdo silencioso. Di un paso adelante, con el papel temblando en mi mano. «Ustedes son sus hijos. Ella haría cualquier cosa por ustedes». Mis palabras se sentían pesadas, inútiles, como piedras hundiéndose en un lago. La habitación olía al perfume floral de Sofía, penetrante y caro. Dejé caer el informe sobre la mesa de cristal. Aterrizó con un golpe sordo, una súplica en tinta y papel. Adrián lo apartó con un dedo como si fuera basura. «¿Cree que voy a usar mis ahorros para esto? Sea realista». Su voz era suave, practicada. El tono de un hombre que cerraba tratos y rompía promesas con la misma facilidad. Me volví hacia Sofía, con el pecho oprimido. «No has dicho una palabra. Di algo». Ella se levantó, deslizándose hacia la ventana, sus tacones repiqueteando en el suelo de madera. «No podemos costearlo, papá. Usted lo sabe». Su voz era suave, pero cortó más profundo que la burla de Adrián. Ni siquiera me miró. Yo había pagado sus universidades, sus autos, sus vacaciones, había trabajado horas extras, me había saltado vacaciones, había construido sus futuros mientras Elena los animaba. Y ahora estaban sentados aquí, en este palacio estéril, actuando como si fuéramos extraños. Mis manos temblaban. «Les di todo», dije, levantando la voz. «Y ni siquiera pueden». Adrián se levantó, irguiéndose sobre mí, con su traje impecable. «Usted tomó sus decisiones. No nos culpe para que las arreglemos». Las palabras golpearon como una bofetada. Quería gritar, sacudirlos, hacerles ver el rostro de Elena cuando escuchó el diagnóstico. Pero sus ojos, fríos, distantes, me dijeron que ya había perdido. Agarré el informe, sus bordes clavándose en mi palma. Era todo lo que me quedaba de ella en ese momento. Esta delgada hoja de papel que llevaba su destino. Caminé hacia la puerta, con las piernas pesadas. La habitación se sentía más pequeña, el aire más denso. Me detuve, con la mano en el pomo, y miré hacia atrás. Adrián ya estaba de nuevo con su teléfono. Sofía miraba por la ventana, su reflejo nítido contra la noche. Quería decir algo, cualquier cosa, para romper su indiferencia, pero no me salían las palabras. La puerta se cerró detrás de mí. El sonido fue agudo en el silencioso pasillo. Me quedé allí solo, con el informe todavía en la mano. Su traición no era solo una herida, era una promesa. Sentirían este dolor de alguna manera. Aún no sabía cómo, pero me aseguraría de ello. El motor zumbaba mientras estaba sentado en mi viejo auto fuera del edificio de Adrián. El informe médico yacía en el asiento del copiloto, sus pliegues captando el brillo de las luces de la calle. Mis manos agarraban el volante, los nudillos pálidos.
Las palabras de Adrián resonaban. Es su desastre, papá. Y el silencio de Sofía dolía aún más. La noche de la ciudad presionaba contra las ventanillas, fría e inflexible, como la verdad de la que no podía escapar. Mis hijos nos habían abandonado. Elena se estaba muriendo y yo estaba solo en esta lucha. Pero lucharía de todos modos. Puse la marcha y conduje. La ciudad difuminándose a mi paso. El olor a cuero gastado llenaba el coche, anclándome. Elena estaba en casa, durmiendo, sin saber de la traición de nuestros hijos. No podía decírselo. Aún no. Ella merecía esperanza, aunque fuera una mentira. En nuestra modesta casa en las afueras, la luz del porche parpadeaba. Dentro, la colcha de Elena cubría el sofá, un remanente de su calidez. Pasé de puntillas por su habitación, su suave respiración un hilo frágil en la oscuridad. En la cocina, llamé al banco. Necesito un préstamo, dije. Con la voz firme a pesar del dolor en mi pecho. Las preguntas del empleado sonaban monótonas. Garantías, ingresos, activos. Tenía poco que ofrecer, salvo el auto y nuestros ahorros, reunidos a lo largo de décadas. Luego, llamé al concesionario para vender el auto. Es viejo, pero fiable, le dije, ignorando la punzada de perder el coche con el que habíamos ido a la graduación de Sofía. Al amanecer, había dispuesto vaciar nuestro fondo de jubilación. No era suficiente para el tratamiento completo, pero era un comienzo. Me dolía la espalda, me ardían los ojos, pero seguí moviéndome. Elena me necesitaba a mí también. En el hospital los pasillos estériles olían a antiséptico. Elena yacía en una cama estrecha, con el rostro pálido, pero sonrió cuando me vio. «¿Te ves cansado, Héctor?», dijo, con voz débil. «Estoy bien», forcé una sonrisa, sentándome a su lado. «Nos estamos encargando de todo». Su mano, delgada y fría, apretó la mía. El oro de su anillo de bodas brilló. Un recuerdo del día en que se lo puse en el dedo, prometiéndole un para siempre. Quería contarle lo de Adrián y Sofía, compartir el peso, pero no pude. En lugar de eso, mentí. «Los chicos te mandan saludos y mucho cariño». Ella asintió, confiando en mí. Me odié por ello. El médico me apartó más tarde, con el rostro sombrío. Un mes, quizás 2, dijo. El tratamiento podría ganar tiempo, pero no terminó la frase. No era necesario. Pagué lo que pude, cada centavo que había logrado reunir. Los días se volvieron borrosos. Visitas al banco, viajes al hospital, llamadas nocturnas a las aseguradoras. Elena se debilitaba. Sus sonrisas eran más raras. Le sostenía la mano. Le contaba historias de nuestros primeros años. Cualquier cosa para mantenerla aquí. Pero al cáncer no le importaba. Una noche, el pitido del monitor se ralentizó. La respiración de Elena flaqueó. Apreté su mano, su anillo frío contra mi piel. «Quédate conmigo», susurré. Pero ella no me oyó. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido plano de la línea. Se había ido. No lloré. No entonces. La ira era demasiado aguda, demasiado cruda. Adrián y Sofía no habían llamado. No habían visitado. La habían dejado morir. Me habían dejado para cargar con esto solo. Me guardé su anillo en el bolsillo. Su peso era un voto. Pagarían por esto, no con sangre, sino con todo lo que valoraban. Salí del hospital, el pasillo extendiéndose infinitamente ante mí. Mis pasos resonaban, firmes y seguros. En mi bolsillo, el anillo presionaba contra mi muslo. Un recordatorio de lo que había perdido y de lo que les haría perder. La lluvia golpeaba la madera pulida del ataúd de Elena, una sola gota deslizándose por su borde. Estaba solo sobre la hierba embarrada del cementerio de la ciudad, con el abrigo empapado. La voz del sacerdote zumbaba, palabras sobre la paz y el descanso eterno, pero no escuché. Mis ojos estaban fijos en las sillas vacías alineadas bajo la carpa, destinadas a la familia. Adrián y Sofía no habían venido. Ni una llamada, ni un mensaje. El cielo gris presionaba, tan pesado como mi dolor, pero aún más aguda era la ira que se retorcía en mis entrañas. La habían abandonado en vida, y ahora en la muerte. La ceremonia terminó. La pala de los sepultureros rascó la tierra. Un golpe rítmico.
Me di la vuelta. Mis zapatos hundiéndose en el suelo mojado. El viaje a casa fue silencioso, la radio apagada, el mundo enmudecido. Nuestra casa se sentía hueca sin la risa de Elena, su suave tarareo. En la sala, me hundí en el sillón, su tela gastada por los años que ella pasó sentada allí leyendo. Un álbum de fotos yacía en la mesa de centro, su cubierta de cuero agrietada. No lo había tocado en años. Lo abrí, las páginas crujiendo. Una foto de Adrián sonriendo en su primer auto. Un coche de segunda mano que compré trabajando horas extras. Otra de Sofía radiante en su boda. Esa para la que hipotecamos la casa para ayudar a pagar. Cada foto era un recuerdo de sacrificio, de amor, de una familia que pensé que habíamos construido. Me sentía orgulloso entonces. Creía que ellos también nos querían. Mis dedos se tensaron, arrugando el borde de la página. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Pasé las páginas más rápido, las imágenes borrosas, la graduación de Adrián, el baile de graduación de Sofía, una Navidad en la que todos reíamos, los brazos de Elena alrededor de ellos. Me dolía el pecho, pero no de tristeza, sino de traición. Habían tomado todo, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra confianza, y lo habían desechado cuando más los necesitábamos. Me detuve en una foto de los cuatro sonriendo en un día de campo hacía años. Mi mano se congeló. Sus rostros, tan jóvenes, tan felices, ahora se burlaban de mí. El álbum cayó al suelo con un golpe sordo, las páginas abriéndose. Me levanté, con la respiración entrecortada. Basta, dije en voz alta, mi voz firme en la habitación oscura. Pagarán por esto. Las palabras se sintieron correctas, definitivas. Ya no era el hombre destrozado que les había suplicado ayuda. Ya no. Me acerqué al escritorio. Saqué mi teléfono. Desplazándome por los contactos, me detuve en nombres que no había llamado en años. Antiguos colegas, favores debidos, gente que sabía cosas. Mi pulgar se cernió sobre uno. Tomás Herrera, un abogado con el que había trabajado décadas atrás. Él sabría por dónde empezar. Cómo indagar en los negocios de Adrián, las deudas de Sofía. Necesitaba información, influencia, una forma de golpearles donde doliera. La lluvia golpeaba la ventana, su reflejo danzando en el cristal. Vi mi rostro, surcado de arrugas y cansado, pero mis ojos estaban afilados. Marqué el número de Tomás. La línea sonó una, 2 veces. Mi corazón latía con fuerza, no con duda, sino con propósito. No hablé cuando se conectó, solo escuché la estática, la posibilidad. Lo que viniera después, estaba listo. La lluvia rayaba la ventana de la cafetería, difuminando la calle de la ciudad. Estaba sentado en un reservado de la esquina, con un café frío intacto, mis dedos tamborileando el borde de un cuaderno caliente. El lugar bullía, los baristas gritando pedidos, las sillas raspando, el aire espeso con el aroma del expreso y el parloteo. Miré mi reloj. Susana, el contacto de Tomás de la empresa de Adrián, llegaba tarde. Mis ojos se dirigieron a la puerta, luego de vuelta al cuaderno, sus páginas ya marcadas con nombres, fechas, preguntas. Este era mi ancla ahora, mi manera de hundir a Adrián y a Sofía. La campanilla de la puerta sonó. Susana entró sigilosamente, con el abrigo húmedo, los ojos inquietos. Se deslizó en el reservado, agarrando su bolso. No debería estar aquí, susurró, apenas audible por encima del ruido. Pero está aquí, dije, manteniendo la voz tranquila. Hábleme de Adrián. Ella dudó. Luego se inclinó. Ha estado presumiendo de negocios que no cuadran. Cosas extraoficiales. Se cree intocable. Abrí el cuaderno, garabateando. ¿Quién sabe de esto? Solo hay rumores. Su jefe podría sospechar. Sus dedos retorcían una servilleta. Si se filtra, está acabado. Asentí. Mi pluma firme. La reputación era la moneda de Adrián. Perderla, y se desmoronaría. ¿Algo más? Ella desvió la mirada. Ha sido descuidado. Correos electrónicos, llamadas. He visto algunas cosas. La presioné, gentil pero firme, hasta que me dio nombres, fechas, un rastro a seguir. Cuando se fue, apresurándose bajo la lluvia, sentí una chispa.
no de alegría, sino de propósito. Luego, conduje a la oficina de Roberto, un espacio reducido en el centro de la ciudad, abarrotado de archivos. Roberto, mi viejo amigo abogado, se reclinó en su silla, con la corbata floja. Adrián está metido hasta el cuello, dijo, lanzando una carpeta sobre el escritorio. Inversiones turbias. Si las autoridades empiezan a husmear, está perdido. ¿Y Sofía? Pregunté, abriendo el cuaderno. Roberto sonrió con suficiencia. 5 tarjetas de crédito, 2 pagos atrasados. Está viviendo una mentira. Fiestas en redes sociales, bolsos de diseñador. Pero se está ahogando en deudas. Recordé a Sofía años atrás, pidiéndome un préstamo para algún negocio. Se lo di sin hacer preguntas. Ahora sus deudas eran mi palanca. ¿Podemos usar esto? Pregunté. Los ojos de Roberto se entrecerraron. Depende. ¿Cuál es tu jugada, Héctor? No respondí. De vuelta en casa, la noche cubría la casa. La única luz provenía de una bombilla parpadeante. Me senté en la mesa de la cocina. El cuaderno abierto. Mi lápiz trazó líneas. Reputación de Adrián. Deudas de Sofía. Flechas los conectaban. Una telaraña que ellos mismos habían tejido. Por primera vez en meses, sonreí. Esto no era solo ira, era control. Cerré el cuaderno, lo deslicé en un cajón y lo cerré con llave. La casa estaba en silencio, pero mi mente zumbaba. Saqué un viejo portátil, sus teclas rígidas por el desuso, y abrí el sitio web de la empresa de Adrián. Nombres, correos electrónicos, una jerarquía de poder. Empecé a escribir un mensaje anónimo, los dedos firmes, pero el corazón acelerado. Deberían investigar a Adrián Reyes. Revisen sus negocios. El cursor parpadeaba, esperando. Me detuve. El brillo de la pantalla era duro en mi rostro. ¿Era esto suficiente o solo el comienzo? La palabra me devolvía la mirada. Un desafío que no estaba listo para responder. Aún no. El resplandor del portátil proyectaba sombras en mi cocina. La única luz en la casa. Mis dedos se cernían sobre el teclado. El correo electrónico anónimo a medio escribir. Adrián Reyes. Negocios extraoficiales. Revisen los registros. El cursor palpitaba. Un latido en la oscuridad. El anillo de Elena, guardado en mi bolsillo, presionaba contra mi pierna. Vi su rostro, pálido en el hospital, su confianza en mí intacta, incluso cuando nuestros hijos nos dieron la espalda. ¿Era esto ir demasiado lejos? ¿Herirlos como ellos la habían herido a ella? Mi mano tembló. No. Se merecen esto. Pulsé enviar. La pantalla parpadeó. Mensaje enviado. No había vuelta atrás. Me recliné, la silla crujiendo, y solté el aliento. La casa estaba quieta. El zumbido del portátil desvaneciéndose mientras lo apagaba. No dormí esa noche, pero no lo necesitaba. Había dado el primer paso. La mañana amaneció gris y afilada. Caminé a un parque cerca del centro. Necesitaba aire, ruido, cualquier cosa para ahogar las preguntas en mi cabeza. Los caminos estaban llenos de gente, corredores, perros, niños persiguiendo palomas. Me senté en un banco, la madera húmeda por la lluvia de la noche anterior, y observé el mundo moverse. Una radio sonaba a todo volumen desde el carrito de un vendedor, captando mi atención. Empresa financiera bajo escrutinio por transacciones irregulares. Mi pulso se disparó. La empresa de Adrián. Estaba sucediendo. Al otro lado de la ciudad, en la oficina de paredes de cristal de Adrián, él estaba de pie, rígido, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Qué quiere decir? ¿Una auditoría? Espetó, con la voz tensa. ¿Quién envió ese soplo? Su corbata estaba torcida, su confianza deshilachada. Yo no estaba allí, pero podía imaginarlo. Su pánico, su mundo tambaleándose. Bien. De vuelta en casa, revisé la cuenta de correo anónima. El mensaje estaba marcado como leído. Había una respuesta en la bandeja de entrada. Breve. Lo estamos investigando. Apreté el puño, una emoción silenciosa recorriéndome. Yo había hecho esto. Yo, el anciano que habían descartado. Caminé de un lado a otro por la sala. Una energía que no había sentido en años recorría mis venas.
Pero una sombra persistía. Miedo. ¿Y si lo rastreaban hasta mí? ¿Y si había calculado mal? En el parque, más temprano, la radio había seguido. No se dieron nombres, pero las fuentes dicen que los actores clave están nerviosos. Me había quedado helado, escuchando, con las manos hundidas en los bolsillos. Ahora en casa, encendí las noticias, la voz del presentador llenando la habitación. La empresa de Adrián de nuevo, más detalles. Reguladores involucrados. Reputaciones en juego. Sonreí, pero no llegó a mis ojos. Esto era solo el comienzo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Roberto. Adrián está desesperado. ¿Qué hiciste? Miré la pantalla, mi pulgar flotando. Sin respuesta. En su lugar saqué el cuaderno, sus páginas arrugadas por el uso. Pasé a la página con el nombre de Sofía. Dibujé una nueva flecha. Deudas. Exposición. Adrián estaba tambaleándose. Pero Sofía era la siguiente. Había construido su vida sobre las apariencias. Era hora de derribarlas. Dejé el bolígrafo, las páginas del cuaderno susurrando mientras lo cerraba. El sonido perduró, agudo en el silencio. Una promesa de lo que estaba por venir. La oficina de Adrián era una jaula de cristal y acero. El horizonte de la ciudad burlándose de él a través de la ventana. Su teléfono vibró, deslizándose por el escritorio. El nombre de Sofía parpadeando. Lo agarró, con la mandíbula apretada. ¿Y ahora qué? Espetó, lanzando un bolígrafo que rodó hacia una fina grieta en la superficie de la mesa de cristal. La grieta captó la luz, un recordatorio irregular de la auditoría que su jefe acababa de anunciar, provocada por aquel soplo anónimo. Sus negocios, su reputación, todo se estaba desmoronando. ¿Arruinaste esto, verdad? La voz de Sofía era estridente a través del altavoz. Tus negocios turbios nos están arrastrando a los dos. ¿Yo? Adrián se levantó, caminando. Tú eres la que presume de tu vida llena de deudas por todo Internet. Alguien nos está vigilando, Sofía. Alguien sabe. Yo no estaba allí, pero lo sabía. Desde una concurrida cafetería al otro lado de la ciudad, bebí un café amargo. Mi teléfono estaba abierto en la última publicación de Sofía, en sus redes sociales. Una sonrisa forzada en algún evento ostentoso. El pie de foto gritaba confianza, pero yo veía las grietas. Roberto había llamado antes. Su voz baja. Se están matando entre ellos, Héctor. Adrián está paranoico. Sofía es un desastre. Anoté en mi cuaderno. Adrián. Pánico. Sofía. Fachada desmoronándose. El bolígrafo arañó el papel, estabilizando mi pulso. En el apartamento de Sofía, el aire estaba impregnado de su perfume, pero la habitación era un caos. Vestidos esparcidos por el sofá, copas de vino sin lavar. Cerró la puerta de un portazo, comprobando las cerraduras 2 veces. Si no hubiera sido tan descuidado, le siseó a Adrián, que había irrumpido en su casa. No estaríamos en este lío. ¿Descuidado? Arrancó una página de un bloc de notas, arrugándola. Estás despilfarrando dinero, Sofía. Esto es culpa tuya. Sus voces chocaron, una sinfonía de culpas. No necesitaba escucharlo para saber que se estaban fracturando, tal como lo había planeado. Años atrás, peleaban así por juguetes, por atención, y yo intervenía, calmando, arreglando. Creía en ellos. Ahora, observaba desde lejos, su traición alimentándome. El anillo de Elena presionaba contra mi muslo, un peso frío en mi bolsillo. En la cafetería, el ruido de los platos y las conversaciones me envolvía. Me desplacé por sus perfiles, notando las publicaciones frenéticas de Sofía, el repentino silencio de Adrián. Sospechaban de un traidor, pero nunca de mí, el anciano que habían descartado. Mi café se enfrió. Llamé a Roberto. ¿Qué es lo último?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Están implosionando, dijo, riendo. Sofía está evitando llamadas. Adrián le grita a su personal. Los tienes bien atrapados. Sonreí, pero era una sonrisa afilada, no cálida. Recordé sus risas, sus pequeñas manos en las mías. ¿Podría haber detenido esto entonces? No. Ellos habían elegido este camino. Escribí otra nota. Sofía, acreedores, presionar más.
El ruido de la cafetería se desvaneció mientras me concentraba, el plan tomando forma. Afuera, salía al aire de la tarde, el pulso de la ciudad acelerándose. Un escaparate me llamó la atención, su cristal empañado por una delgada grieta como la de la oficina de Adrián, como las fallas en sus vidas. Saqué mi cuaderno. Dibujé una flecha hacia el nombre de Sofía y susurré: «Es tu turno». Mis pasos resonaron en el pavimento, deliberados, llevándome hacia adelante. La lluvia empapaba mi abrigo mientras entraba por la puerta giratoria de la oficina de Roberto. El sonido de mis pasos en el pavimento aún resonaba en mis oídos. La habitación olía a cigarrillos rancios y café, papeles apilados al azar sobre el escritorio. Un reloj de latón hacía tic-tac en el estante, su ritmo implacable, contando las horas que les quedaban a mis hijos. Roberto deslizó una carpeta hacia mí, con la corbata floja. «Sofía se está ahogando», dijo. 3 pagos atrasados. Los acreedores la rodean. La empresa de Adrián. Están investigando más a fondo. Está a un error de caer en picada. Hojeé los documentos. Los números se volvían borrosos. Las deudas de Sofía. Una segunda hipoteca. Compras de diseñador que no podía permitirse. ¿Podemos usar esto?, pregunté, con mi bolígrafo listo sobre mi cuaderno. Roberto se reclinó, sonriendo con suficiencia. «Si quieres humillarla». «Sí». «Avisa anónimamente a los acreedores. La acosarán». Asentí. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte ahora. El tiempo se escapaba, pero yo tenía las riendas. En la biblioteca pública de la ciudad, el aire estaba cargado con el aroma de libros viejos. Me senté en una mesa gastada, rodeado de estanterías, buscando envases de datos legales para encontrar una ventaja. Mis dedos volaban sobre el portátil, buscando artículos sobre cobro de deudas, leyes de bancarrota. Una bibliotecaria pasó, su carrito chirriando. «¿Necesita ayuda?», preguntó. «¿Libros sobre disputas financieras?», dije, sin levantar la vista. Me señaló una pila, y me sumergí en ella, tomando notas. Queja anónima, presión de los acreedores, vergüenza pública. La vida de Sofía era un castillo de naipes, y yo lo iba a derribar. De vuelta en casa, la noche cubría la casa. El tic-tac del reloj era ahora un eco débil desde la sala. El reloj de Elena, el que ella daba cuerda cada domingo, sus manecillas firmes donde las mías no lo estaban. Me senté en la mesa de la cocina, con una página en blanco ante mí. ¿Podía hacer esto? Convertir el mundo de Sofía en cenizas, como ella había hecho con el nuestro. La vi a los 5 años, con pintura en las mejillas, riendo mientras dibujaba con Elena. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Era esto lo que Elena hubiera querido? Lo deseché. Murió sola, ignorada por la hija que había amado. Escribí la carta a los acreedores de Sofía detallando sus deudas, sus pagos atrasados, sus mentiras. El bolígrafo arañó el papel. Cada palabra un ladrillo en el muro que estaba construyendo. Me detuve. El tic-tac del reloj llenando el silencio. ¿Era un monstruo o un padre buscando justicia? Ya no lo sabía. Sellé el sobre. Mis manos firmes. La casa estaba oscura, el aire quieto. Comprobé las cerraduras. Deslicé la carta en el bolsillo de mi abrigo y salí. El buzón estaba en la esquina, su metal brillando bajo una farola. Dudé. El sobre pesado. El anillo de Elena presionaba contra mí, instándome a seguir. Dejé caer la carta, la ranura cerrándose con un golpe hueco. Estaba hecho. El sonido perduró, agudo en la noche silenciosa, una señal de lo que estaba por venir. El cristal crujió bajo el tacón de Sofía, el espejo roto reflejando sus ojos frenéticos. Su apartamento era una zona de guerra. Vestidos de seda enredados en el suelo. Una copa de vino derramada manchando la alfombra. La carta de los acreedores temblaba en su mano, su demanda clara. Pago inmediato o acciones legales. Su teléfono vibró. La voz de un cobrador interrumpiendo. «Sabemos que nos está evitando, señorita Reyes». Lanzó el teléfono, su grito ahogado por el caos. El espejo roto se abría, una herida irregular en su mundo perfecto. Al otro lado de la ciudad, la oficina de Adrián no estaba mejor. Papeles cubrían su escritorio, su corbata desechada.
¿Me está diciendo que cancelaron el trato? Ladró al teléfono, la voz fría de su jefe al otro lado. Por la auditoría, esto es un sabotaje. Golpeó la mesa con el puño, la grieta en su escritorio de cristal ensanchándose. No sabía quién había avisado a los reguladores, pero su mundo se estaba encogiendo, su nombre manchado. Me senté en un banco del parque. La tarde en la ciudad era fresca. Las hojas susurraban con la brisa. Mi teléfono brillaba con noticias. Financiera Reyes enfrenta escrutinio. Cliente importante se retira. El mensaje de Roberto siguió. Sofía está destrozada. Los acreedores la están acosando. Me recliné, la madera crujiendo bajo mi peso. Su dolor era obra mía, y se sentía bien. Agudo, limpio, como una cuchilla encontrando su marca. La ausencia de Elena me alimentaba. Su anillo, un peso en mi bolsillo, un recordatorio de por qué había comenzado esto. Recordé su silencio, sus llamadas ignoradas. Mientras Elena se desvanecía, la habían dejado morir. Me habían dejado para llorar solo. Ahora probarían ese aislamiento. En el parque, vi a Sofía a lo lejos. Sus gafas de sol enormes, sus pasos inseguros. Pasó sin verme, su fachada desmoronándose como el espejo en su apartamento. Casi sentí lástima por ella. Casi. Mi cuaderno yacía abierto, sus páginas marcadas con su caída. El contrato perdido de Adrián. La vergüenza pública de Sofía. Se estaban desangrando tal como lo había planeado, pero una sombra persistía. Había ido demasiado lejos. El pensamiento me carcomía, pero lo aparté. La justicia no era amable. Me levanté, la calma del parque en desacuerdo con la tormenta que había desatado, y comencé a caminar a casa. Mi teléfono sonó cuando llegué al porche. El nombre de Adrián parpadeó. Una sacudida me recorrió. Papá dijo, con la voz rota y áspera, necesitamos hablar. Me quedé helado, el auricular frío contra mi oreja. Sonaba desesperado, no desafiante. ¿Era esto una trampa o una grieta que podría explotar? No dije nada. Mi respiración firme. Colgué. El clic del teléfono agudo en la casa silenciosa. Lo que quisiera. Lo enfrentaría en mis propios términos. El clic del teléfono todavía resonaba en mis oídos. La voz rota de Adrián cortada a mitad de la súplica. Me senté en la penumbra de la sala. El silencio espeso, roto solo por el leve crujido de la casa asentándose. El anillo de Elena yacía en la mesa de centro, su oro captando la luz de la lámpara. Tracé su curva, sus últimas palabras susurrando en mi mente. Cuídalos, Héctor. ¿Le había fallado al destruirlos? El pensamiento dolía, pero su traición dolía más. Un golpe seco en la puerta me hizo levantarme de un salto. La abrí para encontrar a Adrián y Sofía en el porche. Sombras bajo sus ojos, su pulcritud habitual desaparecida. El traje de Adrián estaba arrugado, la bufanda de Sofía torcida, su rímel corrido. Papá, comenzó Adrián. Su voz. Perdí mi trabajo. La empresa. Me despidieron. La voz de Sofía se quebró. Me van a quitar el apartamento. Las deudas. No puedo pagar. Se acercó retorciéndose las manos. Lo sentimos, papá. Por todo. Por mamá. Me quedé quieto. El anillo pesaba en mi memoria. Sus rostros, desesperados ahora, eran los mismos que ignoraron las llamadas de Elena. Su funeral. Vi las sillas vacías en el cementerio. La lluvia acumulándose donde deberían haber estado. Lo sienten, dije. Mi voz baja, firme. La dejaron morir sola. Adrián se estremeció. Estábamos equivocados. De acuerdo. No pensamos. No les importó, lo interrumpí, mi mano apretando el marco de la puerta. Sofía sollozó, tratando de alcanzarme, pero retrocedí. Una vez me suplicaron ayuda. Se la di cada vez. Y cuando yo los necesité, me dieron la espalda. Papá, por favor, susurró Sofía, las lágrimas surcando su rostro. Somos familia. La palabra quemó. Familia. Creí en ella una vez. Cerré la puerta. Sus voces se amortiguaron al hacer clic. Me dolía el pecho, pero no vacilé. Sentirían el dolor que causaron. Cada gramo de él. Más tarde, en una concurrida cafetería del centro, el tintineo de las tazas y el murmullo de las voces me rodeaban.
Roberto se deslizó en el reservado, con una carpeta en la mano. «Los tienes de rodillas», dijo, sonriendo. «Pero podemos ir más lejos. Una demanda. Exigir el reembolso de todo lo que gastaste. Universidad, autos, la boda de Sofía. Es legal y los aplastará». Bebí mi café. La amargura me anclaba. El anillo presionaba contra mi muslo. La voz de Elena instándome a seguir. «Hazlo», dije, firmando los papeles que Roberto me pasó. «Necesitan entender». Él asintió, recogiendo la carpeta. «Tribunales mañana. ¿Estás listo?» No respondí. Solo guardé el anillo más profundamente en mi bolsillo. La justicia estaba cerca, pero no era dulce. Era pesada, definitiva. De vuelta en casa, mi teléfono vibró con el mensaje de Roberto. «Demanda presentada. Corte mañana». Me paré en la ventana. La calle oscura. Una sola farola parpadeando. «Esto es por ti». Elena, susurré, mi aliento empañando el cristal. El reflejo de la luz danzaba, nítido e inflexible, arrastrándome hacia el mañana. El brillo de la farola persistía en mi mente mientras me sentaba en la sala del tribunal de la ciudad. Sus bancos de madera duros bajo mi cuerpo. El aire olía a roble pulido y a contienda. El mazo del juez. Una amenaza silenciosa sobre el escritorio. Al otro lado del pasillo, Adrián y Sofía estaban sentados, pálidos y encogidos, su abogado susurrándoles frenéticamente. Los papeles de la demanda, nítidos en mi mano, detallaban cada dólar que había invertido en ellos. Matrícula universitaria, autos, la lujosa boda de Sofía. Ahora lo recuperaría, junto con su orgullo. El juez carraspeó, leyendo la demanda. «El señor Reyes solicita el reembolso del apoyo financiero proporcionado a sus hijos, Adrián y Sofía Reyes, por un total de más de $300,000. Murmullos recorrieron la sala. Sofía ocultó su rostro. Los puños de Adrián se apretaron, sus nudillos blancos. Su abogado se puso de pie, argumentando que no tenían medios para pagar, que era injusto. Pero Roberto había construido un caso sólido como el hierro. Extractos bancarios, recibos, mis años de sacrificio al descubierto. El juez me llamó a declarar. Me levanté. El documento pesado, mi voz firme. «Esto no es solo por dinero», dije, con los ojos fijos en mis hijos. «Es por lo que desecharon. Su madre murió sola porque no quisieron ayudar. Les di todo y ellos no le dieron nada a ella». La sala se quedó en silencio. Sostuve los papeles. Yo hice sus vidas posibles. Y yo provoqué su caída. El soplo sobre los negocios de Adrián. Los acreedores persiguiendo a Sofía. Fui yo. Se oyeron jadeos. Adrián se abalanzó hacia adelante, gritando. «Nos arruinó». Sofía sollozó, sus hombros temblando. El juez golpeó su mazo, pero no me inmuté. Vi la mano de Elena en esa cama de hospital, su anillo frío, su aliento desvanecido. «La traicionaron», dije, mi voz cortando sus llantos. «Nos traicionaron a ambos. Ahora pagan». El juez falló a mi favor, ordenando el reembolso con intereses. El rostro de Adrián se descompuso. Las manos de Sofía cubrieron sus ojos. No sentí alegría, solo una sombría satisfacción. La justicia no era cálida, era afilada, definitiva, como el golpe del mazo. Salí. El documento doblado en mi abrigo, el aire de la tarde mordiendo mi rostro. La calle estaba tranquila, el viento susurrando entre los árboles desnudos. Había ganado, pero la victoria estaba vacía sin ella. Me detuve al borde del cementerio, sus puertas de hierro cerniéndose en el crepúsculo. La tumba de Elena estaba allí, esperando. Toqué el anillo en mi bolsillo, su curva familiar, anclándome. Las puertas crujieron cuando las empujé para abrirlas. Su sonido una llamada para terminar lo que había empezado. Las puertas del cementerio gimieron cuando entré, la grava crujiendo bajo mis zapatos. El cielo del atardecer ardía en tonos rosados, proyectando una luz suave sobre la lápida de Elena. Su nombre, grabado en granito liso, se sentía como una mano extendida. Me arrodillé, la hierba húmeda, y coloqué su anillo sobre la piedra. Su oro tibio por haber estado en mi bolsillo. «Está hecho», dije, mi voz baja. Pagaron por lo que hicieron. El silencio me envolvió.
roto solo por el lejano canto de un pájaro. Le conté todo. La demanda, sus lágrimas, el peso de la sala del tribunal. Les hice sentirlo, Elena, el dolor que nos causaron. Mis dedos rozaron la piedra fría y sólida. Había cumplido mi promesa, pero el costo persistía. Un dolor silencioso. Ella los había amado, incluso al final. ¿Habría querido esto? Me levanté, el atardecer desvaneciéndose, y dejé ir la pregunta. El camino hasta aquí había sido largo. La burla de Adrián, el silencio de Sofía, el último aliento de Elena. Nos vi años atrás, caminando de la mano por un parque. Su risa brillante, sus ojos vivos, esa era la Elena que llevaba conmigo, no la que se había desvanecido en una cama de hospital. Había luchado por ella, por nosotros, y era suficiente. De vuelta en casa, la casa se sentía diferente. Todavía suya, pero más ligera. Despejé la mesa de centro, guardando el álbum de fotos, el cuaderno, los papeles de la demanda. Cada objeto era un capítulo cerrado, un peso levantado. El lugar del viejo reloj estaba vacío. Su tic-tac se había ido, pero ya no lo necesitaba. El tiempo ya no era mi enemigo. Llamé a Tomás, mi voz firme. ¿Te apetece ir de pesca este fin de semana? Él se rió, sorprendido. ¿Hablas en serio, Héctor? Han pasado años. Es hora de empezar de nuevo, dije. Y lo decía en serio. Fijamos una fecha y colgué. La promesa de un nuevo día instalándose en mí. En la sala, me senté con la foto de Elena, su sonrisa suave a la luz de la lámpara. Había derribado su mundo, no por odio, sino por amor, por ella, por la vida que habíamos construido. Se reconstruirían, o no lo harían. Eso no era algo que yo debiera cargar. Apagué la lámpara, la habitación hundiéndose en una oscuridad silenciosa. En la cama, sostuve su foto cerca, mi respiración lenta. La justicia estaba hecha, y yo era libre, no del duelo, sino de la rabia. Cerré los ojos, su rostro fue lo último que vi, y dormí el sueño más ligero que había tenido en años. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.